Hola, les saluda Luis Paulino Vargas Solís y en este video quiero retomar el asunto de la privatización del Banco de Costa Rica, la propuesta de privatización que ha presentado el gobierno de Rodrigo Chávez y referirme a algunos de los argumentos que el gobierno nos ha planteado para tratar de demostrar que estos argumentos no son argumentos serios, no son argumentos de recibo, incluso me atrevo a decir son argumentos irrespetuosos hacia la inteligencia de la ciudadanía costarricense. Primero, he escuchado tanto a la diputada Pilar Cisneros como al ministro de Hacienda, Nogue Costa, reiterar el argumento de que hay que privatizar el Banco de Costa Rica porque tenemos muchos bancos públicos. Tenemos tres, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y digamos que también el Banco Popular, aunque el estatus jurídico del Banco Popular es un poquito diferente. Pero bueno, son tres bancos públicos y a ellos les parece que son muchos. Entonces eso es una razón para que privaticemos el Banco de Costa Rica. Pero si la razón es que hay tres y lo que quieren es tener dos, pues tan sencillo como fusionar el Banco Nacional con el Banco de Costa Rica. Pero eso no nos conviene porque el banco resultante sería muy grandote. El banco resultante acapararía alrededor del 46-47% de la totalidad de los activos del sistema bancario, incluyendo bancos privados y bancos públicos, y no es conveniente por una razón de seguridad, por una razón de estabilidad del sistema financiero, no es conveniente tener bancos tan grandotes. Pero es que el argumento de son muchos bancos no tiene sentido, no tiene pie ni cabeza. No es si son dos o tres o cuatro. Es para qué sirven, cuál función cumple, qué aporte dan. Y los datos son claros y contundentes. Los bancos públicos dan un aporte al desarrollo y a la equidad social que es muy superior al que dan los bancos privados. Pero además los bancos públicos son claramente más eficientes que los bancos privados. Y hay muchos indicadores que así lo demuestran. Voy a mencionar algunas cositas. Fíjense, voy a tomar el dato más reciente de las tasas activas en colones. Tasa activa es la tasa que se cobra sobre los créditos que los bancos dan. A eso se le llama tasa activa. Voy a tomar el promedio de las tasas activas en los bancos públicos y en los bancos privados en el dato más reciente correspondiente a la primera semana del mes de agosto. Bueno, si yo me fijo en eso, en las tasas promedio de los bancos públicos versus los bancos privados en la primera semana de agosto, resulta que las tasas en los bancos privados son 5,35 puntos más altas que en los públicos. El promedio de los privados es 15,90, el promedio de los públicos es 10,55%. Ahora, si yo quisiera fijarme en las tasas por actividades económicas, ustedes podrían comprobar que en todas las actividades económicas, o en la gran mayoría, con poquísimas excepciones, en la gran mayoría, las tasas de interés activas, o sea, las tasas de interés que se cobran sobre los créditos son más bajas en los bancos públicos. Por ejemplo, en agricultura, estos son datos para el mes de julio, el mes pasado. Para los bancos públicos, en agricultura, la tasa de interés es 1,18 puntos porcentuales más bajos que en los privados. En industria, la diferencia es 1,04 puntos porcentuales. Pero veamos dos renglones que tienen un peso muy grande en las colocaciones de crédito, tanto en los bancos públicos como en los privados. Me refiero a construcción y consumo, que además son de mucho interés porque tienen mucho que ver con las familias costarricenses, con las personas consumidoras y los hogares costarricenses. Bueno, resulta que en construcción la diferencia en las tasas de interés que cobran los bancos públicos respecto de los privados es de 4,45 puntos porcentuales. 4,45 más altas en los privados. Y en el caso de construcción, la diferencia es nada menos que de 8 puntos porcentuales, 8,01 puntos porcentuales para ser más preciso. Ahora, hay otros indicadores que incluso elabora el Banco Central, indicadores específicos para medir la eficiencia de los bancos, donde los bancos públicos están por encima de los bancos privados. No me voy a referir a esos indicadores por encima en términos de eficiencia, quiero decir. No me voy a referir a eso, pero hay un argumento que a menudo nos dicen, es que los bancos públicos tienen garantía estatal sobre los depósitos
y eso les permite captar los depósitos del público y captarlos a un costo más bajo, porque el público tiene más confianza en depositar en los bancos públicos por la garantía estatal. Y eso le permite a los bancos públicos ofrecer tasas de interés más bajas. Y sin embargo, ese argumento es falaz. Porque la garantía estatal de los depósitos tendría que reflejarse en lo que llaman las tasas pasivas. O sea, las tasas que se pagan, que los bancos pagan sobre los depósitos. ¿Cuánto le pagan los bancos a su clientela por los depósitos que esa clientela tiene en los bancos? Bueno, la diferencia en las tasas pasivas es muy pequeñita. Es cierto que es un poco más alta en los bancos privados que en los bancos públicos, pero el dato más reciente para la primera semana de agosto lo que nos indica es que la tasa pasiva es escasamente un 0,85% más alta en los privados que en los públicos, 0,85%. Pero vean ustedes cómo esa pequeña diferencia de 0,85 más alta, esas llamadas tasas pasivas en los bancos privados que en los públicos, se traduce en una diferencia de casi 6, bueno, de 5 y resto, 5,35 puntos más alta en las tasas que se cobran en los créditos. O sea, la pequeña diferencia de 0,85 más alta, las tasas pasivas en los privados que en los públicos, se traduce en una diferencia de 5,35 en las tasas activas que los privados cobran sobre los créditos que colocan. Ahí claramente hay un indicador de que los públicos están funcionando muchísimo más eficientemente que los privados. Pero además recordemos que hay muchos factores que elevan los costos para los bancos públicos. Vean, por decir una cosa, entre muchísimos otros datos que pudiéramos mencionar, fuera del área central de Costa Rica, los bancos públicos tienen 220 agencias y oficinas fuera del área central, frente a 37 de los bancos privados. O sea, por cada agencia o sucursal u oficina que tienen los bancos privados fuera del área central de Costa Rica, los bancos públicos tienen 6. Y eso significa necesariamente le va a elevar mucho los costos. Cualquiera de esas agencias en lugares alejados de Costa Rica va a significar costos más altos. Y como esto, hay otras cosas que uno podría mencionar. El hecho de que los bancos públicos en términos generales funcionan con créditos más pequeños que los bancos privados. El hecho de que la clientela de los bancos públicos es mucho más masiva. Y el cliente pequeñito es necesariamente más costoso, implica mayor costo administrativo en términos relativos que el cliente grandote, pero ese cliente pequeñito tiene derecho a ser atendido en la banca y recibir la atención que debe tener y tener acceso también a los servicios financieros. Bueno, ese costo lo asumen los bancos públicos muchísimo más que los bancos privados. Eso eleva los costos de los bancos públicos y aún así los indicadores claramente nos indican que los bancos públicos funcionan más eficientemente que los bancos privados. Entonces yo no quiero extender mucho más este video, ya se me alargó lo suficiente. Yo lo que quiero que quede claro es que nos están queriendo convencer de que aceptemos la privatización del Banco de Costa Rica con base en argumentos que son irrespetuosos porque no se sostienen. No es cierto que el Banco de Costa Rica privatizado va a cumplir una mejor función que el Banco de Costa Rica público. Los datos claramente indican lo contrario. Y no tiene sentido por ningún lado que nos vengan a decir que la justificación es que tenemos muchos bancos públicos. Por favor, que se pongan serios y que respeten la inteligencia de las personas, de la ciudadanía costarricense. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por la paciencia y por haber llegado hasta aquí. Hasta luego.